Damos la bienvenida a todos los participantes al seminario web de hoy, el segundo de nuestra serie sobre la crisis humanitaria en Cuba. La idea es darle la voz a las personas dentro de la isla y ofrecer una perspectiva internacional más amplia. Hoy hablaremos del sector privado cubano y su capacidad de ayudar a aliviar la crisis. Nuestros ponentes distinguidos son, primero, Devana Marta Deus, directora ejecutiva de Mandao. Tenemos a Mark Entwistle, ex embajador de Canadá en Cuba, entre otros lugares, está en Toronto en el momento. Y Ricardo Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group en Washington. Entonces, es un placer ceder la palabra al moderador de hoy, Ken Frankel, presidente de CCA. Gracias, Marta. Y gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días a los que están en este hemisferio y buenas tardes a los que están en Europa. Como les dijo Marta, esta es parte de una serie sobre la crisis humanitaria en Cuba. Y aquellos que conocen un poco el tema saben que todos los días parece que hay un nuevo desarrollo, conversaciones o realmente potenciales desarrollos de lo que sucede en Cuba. En el New Yorker también salió mucha información sobre esto y el interés y el conocimiento de las condiciones actuales en Cuba será lo que veremos hoy. Y sabemos que es poco claro, pero queremos volver, por lo menos mejor, actualizar mejor, de cuáles son las condiciones actuales, especialmente la situación humanitaria en la actualidad en Cuba. Para comenzar, comencemos con Ricardo. Cuéntanos un poco acerca de esta situación actual. Gracias por invitarme. Hoy Cuba no está viviendo realmente una situación o una crisis humanitaria como tal, realmente. Yo diría que es un colapso multidimensional lento. Es como una policrisis que está acabando con la calidad de vida de la población de la isla y no tiene fin realmente. La crisis energética define, claro, este colapso. Tenemos a Cuba, un país que normalmente necesita 3.000 megavatios de electricidad para operar sus demandas básicas y tienen déficits energéticos de 2.000 megavatios nacionales, entonces de 3.000, les faltan 2.000. Y esto conlleva a apagones permanentes a nivel nacional. En los últimos 10 días, por ejemplo, lo que hemos visto. En algunas provincias hay apagones de 16 a 24 horas al día y tienen luego 2 horitas de energía y luego se les va otra vez 24 horas. Entonces, en ese poco tiempo de energía pueden cargar sus celulares, un panel solar o un generador, si es que tienen uno. Pero realmente acaba con la productividad y con la sociedad. Más del 60% de la capacidad de generación instalada, que es más que todo de plantas termoeléctricas de Cuba, no opera bien. ¿Por qué? Porque son equipos sin mantenimiento, son equipos obsoletos, en su gran mayoría el combustible ya no llega. Recuerdan que Cuba siempre ha dependido de subsidios de Venezuela para cumplir sus demandas de generación de energía y eso dejó de llegar. También tenemos el bloqueo de combustible, entonces ya la isla no recibe el combustible que necesita con esas donaciones para manejar su energía. Entonces todo esto realmente tiene un efecto tipo dominó en la isla. No hay refrigeración. Entonces la comida se está dañando, las bombas de aguas fallan, los hospitales ya no tienen los generadores necesarios de backup.
y realmente tiene un gran poder psicológico en una población que vive en una oscuridad semipermanente. Y eso es duro. También hay que tener presente que el PIB se ha contraído casi un 11% desde 2010. La inflación está en un 40% a nivel nacional, que eso golpea los alimentos y otros bienes básicos. El peso cubano se ha colapsado. Son 500 pesos cubanos a un dólar. Antes era 120, 124, ahora está en 500. Cuba también en los últimos 5 años ha perdido 2,5 millones de su población que ha migrado a los Estados Unidos y otros países del mundo. Estamos hablando de casi un 15% de su población total. Especialmente son cubanos de edad que trabajan. O sea que hay una crisis demográfica también severa. O sea que tenemos una isla con la población más vieja del hemisferio. Y esta situación tan seria también muestra que hay un aparato político que no tiene la capacidad de responder a esta crisis o de tomar las decisiones más difíciles para corregir este rumbo. Y esto se refleja en gran parte en los puntos de vista de la gente hacia el régimen cubano. Más del 90% de la gente allá desaprueba el manejo de esta situación por parte del gobierno. Y el gobierno lo sabe, sabe que ha perdido su legitimidad ante la población. Y actualmente se centra en su propia sobrevivencia. Y realmente están tratando de tomar pasos muy difíciles para esta situación tan grave. Puedo seguir, pero sí, ahí vamos. Tocaste muchos aspectos. Gracias, Ricardo. Y tendrás la oportunidad ahora de agregar más información. Marta, estás en La Habana. ¿Cómo ves tú la situación cotidiana en cuanto a las necesidades humanitarias del pueblo cubano? Voy a tratar de abrir mi cámara. ¿Me escuchan bien? Ahí estamos. Sí. Como mientras hablo voy a tener la cámara encendida. Yo he invertido mucho tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque no solo soy la presidenta de Mandao, que es una empresa de logística, sino que también me dedico a ser la fundadora de una empresa consultora que se centra en contabilidad y manejo una ONG del sector privado. Y esta semana estamos organizando un festival de muy bajo perfil que tiene que ver con el sector privado. Entonces, trabajando en estas condiciones ha sido muy difícil. Sin gasolina o diésel, ha sido casi imposible para todas las empresas de logística hacer las cosas bien. Y nosotros trabajamos con alimentos y esta crisis se ha dado por un buen tiempo. El año pasado, desde mediados del año pasado, comenzamos a ver esta situación energética más crítica en La Habana. Y nosotros operamos en 8 ciudades de Cuba y en el resto de las provincias se ve mucho más este déficit energético. Tenemos en La Habana apagones cada 3 o 4 horas, en las provincias mucho más apagones. Entonces, hay un punto que quiero señalar porque no vemos como una solución. El gobierno nunca habla de soluciones. Y con esta situación de febrero, todo empeorado. Entonces, hemos trabajando con nuestra empresa de logística, enviando todo en motocicletas. Hemos tratado de importar nuestro propio diésel, pero no ha sido fácil este proceso. Ha habido algunas empresas del sector privado que lo han hecho,
pero son las de mayor tamaño, las que distribuyen a lo largo del país, aquellas que son las únicas que han podido lograrlo. Y es una buena solución, sí, una buena oportunidad para ellos, pero hay personas que trabajan y viven en la provincia. A mí me preocupa cómo van a comprar los alimentos allá. Aquellos, por lo menos, que tienen familia en el exterior pueden recibir a través de los sitios web todo, pero y esos alimentos les llegan a las provincias. Pero para nosotros existen situaciones muy críticas actualmente. Con los apagones no tenemos claro la electricidad, pero también la conexión de internet es mala. Entonces nos estamos comunicando por una aplicación, entonces la gente se comunica a esa aplicación. Los pedidos son muy pocos. Claro, si la conexión de internet y los apagones están ahí, la gente no puede conectarse. Es muy difícil comunicarse con los que envían en las motos los alimentos. Hemos intentado de organizarnos con los vehículos eléctricos y también hemos tratado de aprovechar mejor los paneles solares y hemos hecho hasta lo imposible para seguir trabajando. Por lo menos lo hemos intentado. Lo que vemos muchas cosas críticas, sí, pero vemos que la gente pide más porque colaboramos también con iglesias y con algunos proyectos sociales. Y la gente pide alimentos básicos, arroz, frijoles, carne enlatada, alguna proteína, azúcar, sal, cosas muy básicas. Y también medicinas. Pero es más complicado para nosotros porque no nos permiten enviar medicinas, drogas. Pero sí, son necesidades muy básicas y la vemos en la app. Los productos que la gente pide son productos muy básicos por años. Los cubanos a veces pedían una pizza o ropa vieja, pero ese no es el caso. Ya la gente solo pide cosas muy básicas para cocinar en sus hogares. Gracias, Marta. Mark, quiero que nos hables, por favor, de este tema, pero también quiero tocar el tema del papel o la capacidad que tiene el sector privado en Cuba para poder aliviar parte de la crisis que Ricardo y Marta acaban de mencionar. Entonces te invito, Mark, a agregar lo que quieras o ahora comiences a hablar en sí de cuando hablamos del sector privado de Cuba, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Y qué tipo de actividades hacen ellos? ¿Y qué capacidad tiene para meterse no solo en lo que siempre han hecho, sino para amplificar sus esfuerzos, para satisfacer más estas necesidades? No quiero quitarles tiempo agregando a lo que dijo Ricardo y Marta la situación actual. Prefiero, prefiero decir, es una situación muy grave para los cubanos. Ha habido muchas dificultades económicas en la isla que lo hemos sabido por mucho tiempo, por muchos motivos. Cuba es un lugar muy complicado y hay muchos factores y razones para que se den estas dificultades, pero creo que ahora que la situación actual se ha empeorado exponencialmente por ese déficit del combustible, porque el combustible tiene que ver con muchos aspectos de la economía. Pero hablemos del sector privado.
Para mí ese sector privado es real. Se estableció por el Estado cubano hace un buen número de años y fue muy claro para los líderes cubanos que no podían suministrar todos los bienes y servicios de una manera eficiente para la economía, solos. Y de a poco se ha desarrollado. Y ahora es un buen ejemplo, es una parte vibrante de la economía cubana. Y los líderes políticos de Cuba reconocen que llegaron para quedarse, tiene muchas funciones, es un motor de empleo. Estimativos antes de los esfuerzos de ahora, pero se han visto estimaciones donde una tercera parte de la población de empleados de Cuba tiene que ver con las MIPIMES. Estamos hablando de empresas cubanas 100% reales. En cuanto a lo específico del problema de la ayuda humanitaria, quisiera hacer un comentario de otro nivel para hablarlo ya con Ricky y Marta. Hay que recordar que son empresas del sector privado y eso es exactamente el tipo de empresa que mucha gente por fuera de Cuba dirían que es bueno que lo tenga Cuba. Estamos hablando, son empresas muy buenas, pero su labor no es meterse con el tema de la ayuda humanitaria. Esa no es su responsabilidad fundamental. No son ONGs, no son organizaciones de caridad, pero gran parte de lo que hacen es que están fabricando alimentos, transporte, logística, como lo que hace Marta. Todo esto se relaciona para darle bienes y servicios a los cubanos y darles ingresos y el poder de compra para que puedan comprar cosas y gracias en parte al sector privado, por eso hay cosas, pero son empresas del sector privado. Entonces hay que ser cauteloso cuando hablamos de la narrativa de lo que representa el sector privado en Cuba, donde creemos que ese sector va a salvar la situación o que va a ser el motor de la ayuda humanitaria. No, hacen parte de la solución, sí, pero son parte de una economía que tiene que trabajar a un nivel diferente con otras partes de la economía. Aquí me detengo para comenzar. Gracias, Mark. Ricardo, te vi asentiendo, como si estuvieras de acuerdo. Es bueno que estés de acuerdo. Gracias por tu validación. Ricardo. Entonces, cuéntanos, ¿cómo encaja en el corto plazo el sector privado y con esta crisis? Y dado lo que dijo Mark de la razón de ser del sector privado y lo que es y no es, existe una capacidad para que el sector privado haga un escalado para ayudar. No, su propósito y lo que provee el sector privado y lo que se requiere de él en los próximos meses. Cuéntanos. Creo que Mark lo dijo bien, el sector privado es parte de la solución, pero no es la solución completa. Hay que ser honesto, ¿qué puede o no hacer el sector privado? El sector privado, por ejemplo, puede distribuir alimentos y el comercio básico. Entonces, en la actualidad, el sector privado es responsable del 55% de las ventas al detalle de los bienes para el consumidor, que son alimentos importados al país, que el sector privado realmente ha probado que lo hace bien en esta área. También importan alimentos, manejan restaurantes, supermercados y también han creado cadenas de suministro alternativas a las del gobierno, porque las del gobierno con la pandemia se colapsó, todo eso. Y empezaron a crear y a legalizarles las pymes allá. Y vamos viendo desde la pandemia nuevas cadenas de suministros para distribuir los alimentos, no solo para importar el alimento y otros bienes de consumo, sino también importando camiones
y flotas enteras y abriendo centros de distribución a lo largo de la isla, abriendo diferentes bodegas para que la alimentación se pueda repartir a lo largo de la isla. Entonces el sector privado sí ha sido clave. También ahora, gracias a estas autorizaciones que tenemos por parte del gobierno cubano, todo el mercado de importación de diésel y combustible está más abierto. Ahora vemos que se está exportando el diésel y otros combustibles como gasolina, pero casi siempre es el diésel. Lo, eso es lo que usan los carros, los generadores, las bombas de agua en la isla. Vimos en Reuters esta mañana reportó que con base en sus propias investigaciones, 30.000 barriles de combustible llegaron a la isla por parte del sector privado. Y eso es un camino que tiene un gran potencial, pero gran parte de ese potencial le falta. Tenemos un sector privado que carece de buen sistema bancario para poderle pagar a sus proveedores. En el extranjero no tienen acceso a financiación, entonces es difícil de escalar operación. También hay restricciones en la isla. Entonces, esa carencia de la parte bancaria y de financiación depende realmente de la política de Estados Unidos, aunque hay operaciones que permiten que el sector privado de la isla abra cuentas en Estados Unidos y las maneje remotamente. Pero como la OFAC no tiene las guías que se necesitan, ningún banco quiere realmente ayudarle de Estados Unidos a la isla directamente, pero por la regulación de Estados Unidos sí se autoriza eso. Pero sin financiación y la banca, es difícil tener buenas operaciones en Cuba. Y también, por ejemplo, cómo guardar ese diésel, cómo lo pueden vender en Cuba. No se puede vender esto a los consumidores como si no tuviera una gasolinera o salir a la calle a venderle el diésel a cualquiera, no. Pero uno ve que el sector privado en la isla está trabajando con ONGs y otras, por ejemplo, la Iglesia Católica y otras ONGs que existen en la isla que abordan la crisis humanitaria y están sacando servicios y contratos de logística de combustibles y ellos le ayudan a las ONGs y a la vez importan más diésel para poder transportar los alimentos, llevar y distribuir los alimentos a las bodegas, tener operaciones con luz. Pero como mencionaste, Mark, hay poco que hacer. Claro, esto se centra netamente en servicios. Y es impresionante cómo se puede escalar esta actividad por las restricciones tanto de Estados Unidos como los de Cuba. También tenemos los militares que tienen a la Gaesa, que hace pocos años ven al sector privado como una amenaza. Y en los mercados, entonces, la Gaesa ha tratado de mantener el sector privado restringido. No hemos visto pymes después de casi o más de 11.000 pymes aprobadas entre el 2021 y 2024 para abrir. No se han aprobado más desde ese entonces. Entonces los militares aún, Gaesa y otras empresas estatales son las que realmente manejan el show. El sector privado no es una fuerza realmente, esperamos que cambie. Las cadenas de suministro de cuidados de salud. Entonces, aunque se importa mucho el alimento, la producción de alimento en Cuba aún es restringida. Cuba importa más del 80% de sus alimentos y es una isla con tierra fértil. Y como ya dijimos, las infraestructuras de energía grandes son necesarias porque
Cuba, Cuba no maneja el sector privado no maneja estas infraestructuras. Entonces, de nuevo, es parte de la solución el sector privado, pero se queda corto para ayudar con la solución. Marta, nos contaste ahora cuáles son las actividades a las que te has dedicado. Escuchaste ya lo que dijo Mark y Ricardo acerca de los obstáculos, las restricciones del sector privado. Cuéntanos, Marta, ¿cuánta capacidad adicional crees tú que tiene el sector privado en Cuba para dedicarse más y ser más activo en los temas que estamos tocando hoy? Sí, yo creo que podemos hacer mucho más definitivamente, pero tenemos un gran desafío. Yo creo que Ricardo ya mencionó el sector bancario, y eso la banca es un problema aquí grande porque tenemos que utilizar estructuras legales y estructuras bancarias fuera de Cuba para pagar y recibir dinero, dólares, porque ahora no podemos recibir nada en nuestras dólares en nuestras cuentas bancarias en Cuba. Entonces, la financiación en general es un problema. Oscar Pérez Oliva, que es el viceministro de Asuntos Extranjeros, dice que las empresas privadas en Cuba, con una estructura legal y una inversión en el sector privado, en- entonces parece que lo van a permitir, pero no hay un camino para hacerlo claramente, porque podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos, pero sin un sistema bancario es muy complicado hacerlo. Claro, desde el 2024 el gobierno ha controlado mucho más el proceso de cómo una MIPYME se aprueba. Generalmente, antes de mayo de 2024, habían 100 MIPYMES, entre 100 y 300 MIPYMES aprobadas por semana, pero a partir de esa fecha hay 360 aprobadas en 2 años y necesitamos más empresas haciendo cosas, más gente. Por ejemplo, ahora quizás sea posible abrir la economía y ver cambios en Cuba. Y hay muchos cubanoamericanos que quieren abrir empresas en Cuba, pero la realidad es que el gobierno no aprueba ninguna empresa, no esas en particular, ninguna. Entonces el proceso se ha parado o estancado un año más. Entonces, hay muchos motivos, la parte bancaria, el proceso de aprobación. Claro, hay otra situación, que uno puede organizarse como yo. Yo puedo organizar mi empresa con buenos socios, con vehículos eléctricos para brindar el servicio, pero si la gente no se puede conectar en sus propios hogares, yo tengo el mismo problema también. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero no todo, porque es, es como la Unión Eléctrica de Cuba. Ellos controlan todo. Entonces, definitivamente, jugamos un papel muy importante para traer alimentos, por ejemplo, si en mi área o mi municipio o en mi vía o en mi calle hay un problema, todos
nos juntamos porque el gobierno no puede hacerlo. Entonces, hay muchas empresas privadas solucionando problemas. Y nosotros hacemos muchos proyectos sociales, sí, pero tenemos muchas limitaciones. Y en cuanto a licencias y en la parte financiera, definitivamente. Gracias, Marta. Entonces, lo que estamos diciendo realmente es que si tuvieran acceso a financiación, el panorama sería diferente. No asumamos, pero mejor preguntemos esta pregunta. ¿Por qué que por el lado de Estados Unidos, en cuanto a restricciones regulatorias, por el lado cubano, como lo dijo Ricardo, lo que hace Gaesa y cómo ve Gaesa al sector privado y dice, se están creciendo y vamos a pararlos. Mark, cuéntanos qué opinas. Claro, en Cuba hay, hay muchas cosas que suceden a la vez, por lo menos en mi mente. Por el lado de Estados Unidos, porque ahora hay disposiciones regulatorias donde los bancos de Estados Unidos, a ver, una empresa del sector privado de Cuba puede abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos. Sí, pero hay una desconfianza en el sector bancario porque hay muchas sanciones de por medio. Entonces, cuando uno tiene abogados y funcionarios de cumplimiento, no vale la pena el riesgo. Si uno no confía en algo, es muy difícil tener la relación. Entonces, básicamente, la gente no hace nada ahí. Entonces, sería muy bueno poder abordar este tema. Y teniendo gente en Estados Unidos, como es un mercado tan grande, tienen tantas cosas. Por el lado de Cuba, personalmente digo, obviamente los cubanos pueden hacer más para, para trabajar para las MIPIMES, pueden tratar de quitar los líos regulatorios, la burocracia, y dando un paso hacia atrás y mirando este tema en cuanto a las políticas públicas gubernamentales. Las empresas del sector privado siempre detestan a los gobiernos, hasta los canadienses. Déjenos solos, déjenos ganar dinero, no se metan en nuestros negocios. Pero yo creo que en Cuba hay que quitar la vieja narrativa de que es un ser aliado en cuanto a gobierno. Es un país con un gobierno, sí. Entonces creo que una de las cosas que han sucedido y que la comunidad global puede hacer con los cubanos actualmente es que ellos han visto que no todas las pymes son creadas igual. Hay políticas que se tienen que manejar en el sector de las pymes. Irónicamente, inicialmente habían muchas quejas en cuanto a precios. Habían algunas empresas del sector privado en Cuba que estaban dando bienes muy escasos y habían problemas de- de- del control de precio, y eso se volvió un problema. Y luego los temas tributarios, porque lo que ha hecho el sector de MIPYMES, que me parece espectacular, es que ha creado una estructura muy creativa para financiarse, porque los bancos los puede financiar, hay capital de inversión que no les ha llegado, aunque eso es algo en lo que debemos de trabajar. Entonces han logrado crear maneras muy interesantes de hacer las cosas. Si uno está sentado
en el departamento tributario del gobierno de Cuba, uno diría, no, espérate un momentico, tenemos que mirar esto de cerca, como son todas las políticas tributarias del mundo. Entonces aquí hay una intersección de requerimientos de políticas, regulaciones que van más allá, saliéndonos de ese gobierno malo siempre que quiere controlar todo y a la vez tenemos que garantizar que no se salga de control y no se convierta en un laberinto monstruoso y facilitarle la vida a las pymes, MIPYMES. Ricardo, cuéntanos tú, por lo menos a corto plazo o a mediano plazo, ¿habrá algún alivio? Volviendo al tema de la crisis humanitaria. Estamos hablando, claro, de que puede haber más allá de eso. Esto es cuestión de simplemente firmar un papel. Esto, si vamos a ver medidas reales para poder liberar mecanismos que permita al sector privado crecer en Cuba y que pueda satisfacer el mandato social. Sí, claro, mucho puede suceder. Mark ya lo dijo, pero permítame agregar. Lo que tenemos es un exceso de reglamentos excesivos de ambos lados. Hay una disposición de centrar las cosas, pero requiere cambios de ley. Pero hay otros que dicen que no quieren tocar ciertos elementos. Por el lado de Cuba, el gobierno cubano puede hacer mucho para poderle dar mayor poder al sector privado. Pueden autorizar la inversión privada para los negocios, lo pueden autorizar, no lo han hecho aún. Anunciaron la semana pasada que los cubanos que están en el exterior pueden invertir en las empresas de Cuba, pero dicen ahora que, que para llevar esa plata a Cuba, el gobierno tiene que aprobarlo, entonces ese proceso va a terminar, va a ser más para el gobierno que cualquier otra cosa. Entonces, claro, pasar claras leyes que permita la inversión extranjera directa es importante, que las empresas del sector privado en Cuba puedan aceptar ese dinero sería perfecto. Sí se pueden operar con créditos, pero hay restricciones también. Le puede dar sectar, por ejemplo, al sector privado de Cuba acceso a mercados donde pueda trabajar en diferentes divisas, pero eso se puede pagar solo en euros y dólares, no sé. Entonces son muchas cosas que puede hacer el gobierno de Cuba mañana mismo. Pero hay una cosa básica que probablemente es más fácil de todo lo que ya mencioné que puede hacerse ya, y es emitir un registro corporativo público de las empresas. Si hay un banco que dice en Estados Unidos, ya puedo abrir cuentas para Marta, voy a abrirle una cuenta a Marta. ¿Cómo verifico que el negocio de Marta en Cuba realmente es un negocio que está allá y quiénes son sus funcionarios? No hay un registro como tal en Cuba como eso. Eso ayudaría porque le ayuda al Departamento de Cumplimiento a hacer el KW6 para revisar todo, para ver quiénes son los beneficiarios, los directivos, sabemos quiénes son estas empresas y así, con esta información podemos abrir cuentas bancarias. Por el lado de Estados Unidos, que también tiene un impacto en la banca global. La banca global es más y más internacional, claro. Y para la mayoría de los bancos, si no hay un nexo con Estados Unidos aún, van por ese camino. Entonces, cualquier cosa que permita tener sanciones de Estados Unidos, no quieren hacerlo. Y por eso se cierran el mercado cubano.
pero tener guías claras de los estándares de la debida diligencia requeridos por la Tesorería de Estados Unidos para tener este sector a bordo puede ayudar. Pero una cosa que potencialmente sería potencial para esto es abrir ese registro corporativo por el lado de Cuba. Muy bien, Ricardo. Si te entendí bien. Y ahora escuchemos a Marta sobre este tema. Aun si el gobierno cubano hiciera lo que dijiste, hay acciones de Estados Unidos donde ellos dicen que se va a meter alguna política, se van a ver que hay alguna violación de la ley de Estados Unidos. El gobierno cubano puede hacer muchas cosas y puede tener flujo de dinero, pero aún vamos a ver si potencialmente nos queremos tener problemas con el gobierno de Estados Unidos. Sí, es un desafío, pero está evolucionando. A ver, volviendo a lo del acceso de la ley y reglamentos. El embargo de Estados Unidos hacia Cuba se ha visto desde el 90 hasta los 2000. Y la ley clave, que fue el acta del 96, codifica la autoridad que tiene el presidente para otorgar licencias para apoyar a los cubanos. Apoyar a los cubanos es uno de los pilares de la política de Estados Unidos. Le quita la presión al gobierno y le ayuda a la gente, pero nunca se contempló que iba a haber un sector privado en Cuba. Entonces la ley se interpreta, hasta ahora se ha interpretado de una manera muy conservadora. Y volviendo hasta Obama, se ha visto como algo restrictivo, es decir, aunque la ley no tiene nada que ver con el sector privado de Cuba, no abre o no autoriza la financiación. Si uno le ayuda a una empresa en Cuba, uno va a violar esa ley. Entonces, todos los reglamentos que salieron en la época de Obama y en la época de Trump y de Biden y ahora, se hicieron a través de diferentes licencias. Sin ser muy técnicos aquí, la preocupación radica en el hecho de que, bueno, tenemos una administración democrática, que se habla un poco más o se relaciona más con Cuba, que apoya al sector privado, abrimos todo, aunque la ley dice que es restrictivo, estas excepciones lo autorizan, tomamos el riesgo, pero ¿qué sucede cuando asume el poder los republicanos? Y por eso, y por falta de esta claridad legal y el tamaño del mercado de Cuba, los bancos dicen, ¿para qué nos vamos a meter en este rollo? Pero lo interesante ahora es que desde febrero el el Estado o el canciller de Estados Unidos, cubano, americano, dice que el sector privado es un socio clave para ayudar a aliviar la crisis humanitaria. Mark Rubio, está ayudando al sector privado y lo ve como una fuerza buena para ayudar a aliviar la crisis. Entonces, eso debe ayudar a reducir la incertidumbre política o el riesgo político, porque en esencia ahora tenemos un consenso de los dos partidos que dice, vemos al sector privado en Cuba como algo bueno y algo que Estados Unidos, sin importar si eres republicano o demócrata, quiere apoyar. Claro, hay voces en Miami que tienen posiciones y que quieren terminar con todas las licencias y todo, pero eso no se ha reflejado en las políticas sin importar quién está en la Casa Blanca, volviendo desde Obama. Y ahora que Marco Rubio
ha respaldado este sector, es muy difícil cambiarlo. Entonces, ¿existe el riesgo que codifique estas sanciones? Sí, pero yo diría que ese riesgo es menor a lo que era en diciembre. Gracias, Ricardo. Marta, has escuchado a todos con paciencia. Mi pregunta para ti, con base en lo que has escuchado de Mark y de Ricardo sobre las restricciones en el sector privado, que tú ya mencionaste también, ¿dónde ves el potencial de poder expandir lo que tú haces y a los empresarios con los que trabajas y que conoces allá en la isla? ¿Cuál crees tú que es el problema mayor? Además de la financiación, claro. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta? Claro. Lo que estaba diciendo, Mark y Ricardo estaban hablando de las restricciones por el lado de Estados Unidos para expandir al sector privado en Cuba. Y también hablaron del lado cubano. Tú, Marta, ahora nos hablaste de la necesidad fundamental de financiación. ¿Hay otros problemas que pienses podrían liberar al sector privado para que se pueda expandir y jugar un mayor papel? Creo que te entendí porque la conexión está un poco mala. Sí, y realmente gracias por ayudarnos con con tu tema. Está bien. El Zoom está bloqueado y por eso son los desafíos que tenemos y tenemos que utilizar el VPN para podernos conectar. Y y nosotros, aunque tengamos la aplicación, tenemos este desafío de comunicación a toda hora. Yo creo que, por supuesto, existen muchas cosas que el gobierno cubano y el gobierno de Estados Unidos puede hacer para ayudar al sector privado. Me sentí feliz cuando vi que el gobierno segundo de Trump, que empezó a hablar del sector privado, porque por mucho tiempo la gente decía que el sector privado en Cuba no existe, que todas las empresas realmente son del gobierno y también decían que con tantos cubanos en Miami eso no se daba. Y me alegré mucho que reconocieron al sector privado cubano. Y siempre he dicho que es cuestión de lógica. Hay 9.000 MIPIMES. Si no tuviéramos esto desde el 2024, recuerden, solo se han aprobado, pero solo mi oficina tiene 20 MIPIMES esperando a ser aprobadas. Y hay otras, muchas, que han ayudado a preparar todo el papeleo. Entonces hay muchas personas esperando a presentar sus proyectos para ser aprobadas como empresas. Entonces tal vez uno pueda tener un porcentaje de personas que representan al sector privado, pero eso es una buena señal. Creo que estamos en un buen momento en ambos lados para hablar del sector privado y qué cosas puede hacer. Por supuesto, todas las limitaciones que tenemos, como el acceso a la Internet, es importante. Imagínense, el año pasado yo tuve 5 cuentas bancarias que tuve que cerrar
solo porque por mi relación con Cuba. Entonces hay un sobrecumplimiento de todos los bancos que nos matan. Realmente es difícil trabajar así. Y por supuesto, dentro de Cuba, el gobierno cubano tiene que abrir y admitir estructuras financieras alternativas, porque los grandes bancos comerciales pueden venir. Realmente el tema de la banca es un gran problema que enfrentamos. Y la tasa de cambio es impresionante. Tenemos que comprar, tenemos que pagarle a nuestros proveedores en el exterior y tenemos que hacer todo también, si lo queremos hacer allá, por el mercado negro. Y también el acceso al capital, que los fondos de inversión puedan venir, o alguien, un amigo, un familiar que venga y nos traiga plata, es importante, pero no podemos garantizarle a nadie que pueda invertir en nuestros negocios, y eso es importante. Eso es algo que se debe de discutir en ambos lados, en Cuba para facilitar todo el proceso y en Estados Unidos, quizás para darle confianza a los inversionistas que ahora sí pueden invertir en Cuba. ¿Y cómo hacerlo? Yo creo que en general eso sería muy útil, porque ahora podríamos importar el diésel, que el gobierno nos permita hacerlo, y el gobierno de Estados Unidos también lo puede hacer para el sector privado. Y eso nos da una cierta independencia para trabajar. Y eso sería positivo. Y con la internet, si uno tiene socios, uno puede continuar trabajando. Entonces hay formas, sí, pero claro, necesitamos todas las aprobaciones y las licencias y el dinero para hacerlo. Pero yo creo que estamos en un buen momento porque nuestro gobierno está hablando acerca del sector privado de manera positiva y el gobierno de Estados Unidos está hablando de nosotros como si existiéramos. Entonces ahí me siento bien por ese tema. Gracias, Marta. Ya estamos terminando. Existen dos actores, por lo menos, que quiero abordar. La idea es que si queremos ayudarle a la crisis humanitaria en Cuba, en algunos casos es un IO, se puede hacer contribuciones a través de la Iglesia Católica. Entonces, mi pregunta es, me responde por favor brevemente, porque ahora hablaremos de estados internacionales, ya que tenemos a Marca aquí. Señores, ¿cuál es el papel de la Iglesia Católica, Cáritas, para aliviar esta crisis humanitaria? ¿Y cuáles son las brechas entre lo que puede hacer la Iglesia y lo que puede hacer el sector privado? Ricardo, cuéntanos. Antes de hacerlo, quiero hablar porque el Zoom está bloqueado en Cuba. No es por el gobierno, es que se autobloqueó porque Zoom está sobrecumpliendo con la ley de Cuba, porque ellos no, como hay que pagar por el Zoom, ellos no saben si el otro lado es una entidad o no. Y entonces Zoom dijo, vamos a cerrar el Zoom completamente en Cuba. En cuanto a la Iglesia Católica, esta y otras ONGs religiosas en la isla realmente sirven como
la institución más grande por fuera del gobierno de la isla y que ya tiene la capacidad para ayudar a recibir la ayuda humanitaria, guardarla y distribuirla para las provincias a lo largo de la isla, a las cafeterías, para darle a los ancianos comida y a los demás que tienen la mayor necesidad. Entonces el gobierno de Estados Unidos rápidamente identifica a la iglesia como un socio para enviarle la ayuda humanitaria a Cuba. Claro que después del huracán Melissa, esta administración de Estados Unidos mandó 3 millones de dólares a la iglesia y luego ha mandado 6 millones más. Bueno, en la isla misma, aunque la iglesia tiene esta capacidad, tiene una infraestructura de cadena de suministro, es limitado. Y lo que vemos es que la iglesia y otros grupos como Friends of Gaitas, que no recibe esa ayuda que brinda el gobierno de Estados Unidos y ha hecho su propia campaña de donaciones y ha enviado sus propios bienes para los que necesitan recibir todo en Cuba. Hay sectores que sí llevan todo a los puertos y que transportan todo a esos alimentos o ayudas en camiones a diferentes bodegas. También se depende mucho en los negocios del sector privado que importan bienes para comprar esos bienes de esas empresas privadas para distribuirlos a los ancianos y grupos marginalizados. Entonces, están en la isla, son activos. Escucho más y más acerca de la iglesia, Cáritas, amigos de Cáritas y otros allá que están trabajando más y más con el sector privado. También se enfrentan muchas restricciones, recibir pagos para las organizaciones es muy difícil. Aún la iglesia, que hace pagos, si uno va a hacer un pago por el Vaticano o algo vinculado al sistema bancario cubano, uno tiene la tasa de cambio tan alta que es menos atractiva que la de la calle, que es la que usa el sector privado. Eso es un ejemplo. Pero son activos limitados y clave. Gracias, Ricardo. Marta, háblanos un poco acerca del papel de la Iglesia Católica y el sector privado. Sí, brevemente. Ellos juegan un gran papel porque, quiero decir, ellos han ayudado a la gente, que es lo más importante, por muchos años. Tenemos la iglesia donde la gente va y sabe que allá puede encontrar ayuda. Y también más o menos tienen una manera. El gobierno reconoce que la iglesia puede hacer ese tipo de labor, pero para sí misma no tiene la logística para hacer el envío de los alimentos o ni la estructura de importar eso o para conseguir el diésel. Entonces casi todas las iglesias trabajan con el sector privado para eso. Entonces yo he trabajado ahora por un buen tiempo también con las, con las cocinas cuando se han presentado los huracanes y hemos colaborado y me encanta esto porque es una manera, claro, de ayudarle a mi gente y hacen una gran labor porque ellos van a casi todas las esquinas de la iglesia y tienen gente que les ayuda alrededor de ella. Gracias, Marta. Mark, nos quedan pocos segundos antes de terminar. Estamos tiempo prestado. Háblanos de los estados internacionales, su papel y qué pueden hacer.
Y terminamos con Ricardo. Mark, como ya lo dijimos en el episodio anterior, el gobierno canadiense ha tenido una relación ininterrumpida con Cuba y poca en los últimos años, pero sí ha habido presencia. Háblanos, por favor, acerca de qué podría haber hecho Canadá en esta situación y qué está haciendo. Y tal vez esto sea por la dinámica de lo que pasa en Canadá y Estados Unidos. Claro, en pocas palabras, Canadá ha tenido una relación con Canadá por décadas. Aún estamos allá, seguimos allá. Yo creo que en el curso normal, en una situación humanitaria como esta, se podría calibrar al grado de la severidad de la crisis. Uno, uno ve que allá está la embajada canadiense proactiva, que hay instrumentos canadienses de apoyo para ayudarle a los negocios canadienses, un trabajo con el sector privado, porque la embajada es activa ya, una mayor presencia y más comentarios públicos de la situación de Cuba. Por lo que yo siento, y tengo muchos amigos aún en el gobierno canadiense, es un lugar pequeño. Mi impresión personal es que Mark Carney no va a activar una mayor relación con Cuba, siempre y cuando la situación humanitaria no empeore más. Está mal ahora, pero no creemos que empeore porque el primer ministro canadiense se centra ahora más que todo prioridades para Canadá, especialmente la diversificación comercial de Canadá, es de su gran interés. Y tener un negocio entre Estados Unidos, Canadá y Canadá renegociado y eso va a ser un problema, eso va a ser, lo va a ocupar a él. Y Carney realmente quiere ver esa relación con Estados Unidos cambiar y no quiere distracciones. Aunque también lo veo a él centrado en la diversificación comercial, no dependiendo tanto de Estados Unidos, porque eso es lo que se ve en Ottawa por lo menos. Y el primer ministro ha sido muy explícito en cuanto a las prioridades de Canadá. Su relación con la Unión Europea, el Reino Unido, India, China, menos con Latinoamérica y como una política extranjera prioritaria con Cuba. Podría ser mucho menos. Claro que eso puede cambiar dependiendo de la opinión pública, pero yo no creo que Canadá se mueva activamente hacia centrarse en el tema de Cuba. Gracias, Mark. Ricardo, ya hablamos de un actor extranjero potencial que podría o no hacer con el tema de Cuba. ¿Qué le recomiendas tú a otros actores extranjeros para que se metan con este tema? Ya que todos están hablando, están con una relación con Washington. Yo diría que es un, es una cuestión que nos tiene que preocupar. Miren lo que está autorizando Washington ahora. Si uno ya es un país que tiene buenas relaciones con Cuba y que tenga una embajada en Cuba, yo digo que lo mejor que se puede hacer es tener mayores vínculos con el sector privado. Latinoamérica tiene embajadas allá y yo diría, mejoren esa relación con el sector privado, identifiquen los proveedores extranjeros y los bienes y los alimentos que se importan y si pueden encontrar un banco
que pueda ayudar y que pueda brindarle un servicio de banca al sector. Obviamente, todo el mundo hace su propia evaluación de riesgos, pero la percepción de Estados Unidos es favorable de ofrecer el servicio bancario a este sector y ayudar a proveer exportaciones de todo tipo de bienes a este sector privado. Entonces yo insto a otros países del occidente que trabajen con sus propios sectores privados, cómo poder fortalecer los vínculos con el sector privado de Cuba. Gracias, Marta, Rick y Mark, por esta importante conversación, por sus esfuerzos, Marta, de poderse comunicar con nosotros hoy. Quiero que también nos acompañes para seguirnos en las redes sociales, estar informados de los próximos eventos y la programación de CCA. Y vamos a seguir con esta serie. Y quiero recordarle que los videos de hoy en inglés, francés y español estarán disponibles en nuestro sitio web ccacanada.com. Gracias por quedarse con nosotros. Y Rick, Mark, Marta y Ken regresarán para otras sesiones acerca de Cuba y la situación que viven ahora. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, adiós. Muchos éxitos, Marta. Muchos éxitos. Gracias, gracias. Sí, eres la heroína. Eres la heroína hoy, Marta. Tendremos éxito. Adiós. Adiós.